Ingeniero Jefferson Triviño, compañeras, muy buenas tardes. Quienes conformamos el grupo 4 de la asignatura Administración Pública Tributaria, vamos a realizar el día de hoy un análisis de lo que es la estructura y organización de la administración pública. Nuestro grupo 4, conformado por Mariuxi Muñoz Mero, Jennifer Carolina Mero, Ginger Pico y quien les habla Carlos Delgado. De acuerdo a lo estipulado, la estructura de la práctica formal, vamos a realizar primero lo que es el objetivo de la actividad práctica, la cual nos indica que hay que analizar críticamente la estructura organizativa del Estado ecuatoriano, evaluando si ésta es capaz de responder a los retos actuales y futuros. A partir de las opiniones y experiencias compartidas, se busca identificar fortalezas y áreas de mejora para proponer posibles reformas que beneficien al país. Obviamente que siempre van a estar eh, relacionadas con cada uno de los números de estructuras que pueden presentarse dentro del accionar de parte de lo que corresponde a la Constitución de la República del Ecuador. Tenemos la primera interrogante, pregunta que nos hacen, ¿qué es la estructura organizativa actual del Estado adecuada para enfrentar los desafíos contemporáneos de gobernabilidad y desarrollo en Ecuador? De acuerdo a lo investigado y a lo realizado por cada uno de nosotros, podemos decir que la estructura organizativa actual del Estado en Ecuador enfrenta desafíos significativos para abordar eficazmente los problemas contemporáneos de gobernabilidad y desarrollo. Cabe recalcar que a pesar de que existen o se aplican un sinnúmero de reformas y mejoran su administración pública, persisten problemas como la corrupción, la falta de coordinación interinstitucional y la insuficiencia de centralización. Es aquí donde podemos decir que dentro de este análisis, la estructura organizativa del Estado en Ecuador enfrenta desafíos, pero también tiene sus oportunidades para poder adaptarse a nuevos retos y más que nada a situaciones o puntos clave que le dan ese tipo de acontecimientos que aborden los problemas actuales y asimismo tener ese tipo de aprovechamiento en lo que respecta a las oportunidades para fortalecer más que nada la gobernabilidad y proveer el desarrollo sostenible. Es importante manifestar que dentro de este tipo de situaciones que se presentan principalmente en nuestro país, situaciones que en momento determinado no están quizás brindando ese tipo de oportunidades a sectores rurales donde carecen de lo que es la parte fundamental como alcantarillados, zonas que han sufrido un sinnúmero de factores negativos, pero tendrán que pedir asimismo la fortaleza por parte de las autoridades respectivas. A continuación doy paso a la compañera Marixi Muñoz para que continúe con el análisis de cada una de las interrogantes. Muy buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, compañera. Eh, Como primer punto tenemos también lo que es sobre el artículo 225 sobre el sector público. Tenemos lo que es sobre la estructura del Estado y sus funciones. Están claramente lo que son alineadas en diferentes áreas de responsabilidad. Tenemos lo que es la función ejecutiva, en la cual están cabezadas por el presidente y el vicepresidente con competencias exclusivas de la toma de decisión clave y la representación nacional e internacional. También tenemos lo que es la función legislativa, desempeñada por lo que es la Asamblea Nacional. Tiene lo que es la competencia exclusiva para deslizar, modificar y lo que es derogar leyes,
abarcando todos los aspectos del ordenamiento jurídico. También tenemos lo que es en el ámbito judicial, tenemos lo que es la Fiscalía General, tenemos lo que es la función electoral, con lo que son sus competencias exclusivas. También tenemos lo que son las entidades del régimen autónomo en el Ecuador, en la cual son cruciales para una gestión efectiva y adaptadas a las necesidades locales. Tenemos lo que es el gobierno provincial de Manabí y los gobiernos parroquiales rurales, las cuales permiten una administración más cercana y especializada en sus regiones. Tenemos lo que es como el Hospital Rodríguez Zambrano, el cual garantiza atención médica integral. Tenemos también lo que es CNTEL, el cual asegura la conectividad esencial en el país. Junto a estas entidades promueven el desarrollo sostenible, mejora la gobernabilidad local y asegura el acceso a servicios vitales para la población. A continuación, mi compañera Carolina. Dentro del segundo parámetro tenemos lo que corresponde en la eficiencia y descentralización. La pregunta correspondiente es ¿cómo afecta la distribución de competencias entre los niveles de gobierno y la eficiencia del Estado? La distribución de competencias entre los niveles de gobiernos influye en la eficiencia del Estado en la medida en que permite una mejor asignación de recursos de toma de decisiones más cercana a las necesidades locales. Sin embargo, una mala coordinación o duplicidad de funciones puede generar ineficiencias y desajustes en el Ecuador. La autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, que son los GAC, deben estar alineadas con un sistema de competencias que asegure que cada nivel de gobierno actúe de manera complementaria y no redundante. El análisis de este concepto corresponde que en las competencias de los niveles de gobierno mejoran su eficiencia en el Estado para que eviten la duplicidad de funciones y faciliten mejor las tomas de decisiones en lo que corresponde en la coordinación a las necesidades locales. El siguiente paso a mi compañera Ginger. Hola, buenas tardes, compañeros y ingeniero. Bueno, voy a hablar sobre la siguiente pregunta, que es la descentralización en Ecuador, ¿suficiente para atender las necesidades locales que se requieren una mayor delegación de competencias? Bueno, esta pregunta habla sobre la descentralización en Ecuador. Es algo que que ha pasado muy importante para que los gobiernos locales tengan más poder y así a su vez también recursos para atender las necesidades a las comunidades. Sin embargo, hay opiniones divididas sobre esto, si es suficiente o no. Muchas localidades, especialmente en áreas rurales, aún enfrentan problemas para gestionar recursos, para así, por ejemplo, presentar de los servicios básicos, ya que es un derecho de todos los ciudadanos. En este caso, la descentralización ha traído avances importantes en Ecuador. Todavía hay mucho por hacer para garantizar que los gobiernos locales puedan satisfacer adecuadamente las necesidades de las comunidades. Un mayor delegación de competencia podría ser parte de una solución, pero debe ir con una mejor acompañada de un fortalecimiento institucional y un mejor acceso a los recursos. A continuación, mi compañero Carlos. Bien, de acuerdo a lo que se está analizando en estos momentos, también tenemos que ser bien práctico y énfasis en este sentido en relación entre la función del Estado. Según el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, en el primer punto de las funciones, Ecuador garantiza un equilibrio adecuado para una gobernabilidad efectiva
De acuerdo a esta pregunta, es muy importante y muy interesante manifestar que el artículo 225 establece la independencia y autonomía de la función del Estado para garantizar un equilibrio de poderes. Sin embargo, la gobernabilidad efectiva depende también de la interacción fluida y coordinada entre las funciones legislativa y ejecutiva. La parte fundamental que nos interesa también conocer sobre lo de transparencia y control social, donde tienen un diseño constitucional que parece garantizar dicho equilibrio, pero en la práctica la gobernabilidad puede verse afectada por tensiones públicas o la falta de una efectiva colaboración entre las funciones. Es aquí que tenemos que ser bien claros y enfáticos en manifestar de que las dentro de este tipo de acciones están conllevadas a que cada uno de los funcionarios como tales y de las competencias que anteriormente se manifestó, tienen que ir alineadas prácticamente para tener ese tipo de equilibrio, como se menciona. Es allí donde tenemos que ser partícipes, principalmente en lo que es en la parte electoral y de transparencia y control social, donde el ciudadano tiene que ver muchísimo en este tipo de prácticas. Es así que tenemos que concientizar lo que realmente equivale y se proponen a tener en cuenta cada uno de quienes los manejan para tener ese tipo de organización y que nuestro pueblo, nuestro país tenga un tipo de organización de la mejor manera. Le doy paso otra vez a mi compañera Mariuxi para que continúe con el análisis. En la siguiente pregunta que es sobre ¿existen mecanismos suficientes para la rendición de cuentas y el control entre las funciones del Estado ecuatoriano? Bueno, aquí habla sobre en que en Ecuador las constituciones establecen mecanismos de rendición de cuentas y control, como la fiscalización, la legislativa, el control judicial, la función de transparencia y control social. También lo que es la Asamblea Nacional supervisa al Ejecutivo, mientras que la Contraloría y otras entidades autónomas auditan el uso de recursos públicos. Sin embargo, en la práctica, estos mecanismos enfrentan desafíos significativos, como es la politización de las instituciones y la falta de independencia. A continuación, mi siguiente compañera. El punto 4 corresponde a la participación ciudadana. La primera pregunta es, ¿cómo facilita la estructura actual del Estado la participación ciudadana en la toma de decisiones? Tenemos aquí que el Estado ecuatoriano está mediante la función de transparencia, control social y también fomenta una participación a través de las instancias como lo es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también entran los GAC. Pero sin embargo, el reto de esta función es garantizar que la participación sea equitativa y efectiva en todos los niveles de gobierno, promoviendo la inclusión entre lo que corresponde a la planificación y el presupuesto del Estado. Siguiente, mi compañera Jenny. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué cambios, si alguno, pudiera mejorar la inclusión y representación de los diversos grupos de la sociedad ecuatoriana? Bueno, si se pudiera mejorar la inclusión y la representación de los diversos grupos de la sociedad ecuatoriana, se pondría a implementar primero haciendo cambios en la reforma del sistema electoral, así modificando las leyes electorales en el Ecuador, porque se requiere un enfoque integral que abarque reformas legales, fomentando la participación ciudadana, como también la educación sobre la diversidad, el apoyo a líderes comunitarios, también como las políticas específicas para grupos vulnerables.
También en los recursos y mecanismos de rendición de cuentas, estos cambios pueden ayudar a construir una sociedad más justa e inclusiva para todas. A continuación, mi compañero Carlos. Bien, en lo que respecta a otro de los puntos importantes, como es la capacidad de adaptación, nos manifiesta que en un mundo cambiante, hoy por hoy hay que tomar en consideración y hacer un análisis profundo sobre este tipo de capacidad. La pregunta clave es la estructura del Estado lo suficientemente flexible para adaptarse a nuevas realidades sociales, económicas, ambientales y tecnológicas. Cabe mencionar que dentro de este contexto, la estructura actual del Estado ecuatoriano presenta limitaciones en cuanto a su flexibilidad para tener una adaptación rápida a nuevas realidades. Aunque existen marcos legales que permiten la actualización de políticas públicas, la burocracia y la centralización de decisiones en algunas áreas podrían dificultar una respuesta ágil a desafíos como el cambio climático, la transformación digital o crisis económica. Sin dejar de lado estos factores, lo más importante que nos da a entender que las realidades se viven constantemente dentro de nuestro país. Y si hablamos de las políticas públicas, donde prácticamente se emergen a un sinnúmero de situaciones muy complejas, no podemos dejar a un lado la burocracia y la centralización, que son factores que en cualquier momento llegan a tener ese tipo de impedimentos para que se realicen los cambios respectivos. Y es ahí donde nosotros como tales tenemos que poner de nuestra parte para que todo lo que sucede dentro del medio social y más que nada haciendo un análisis en la parte del medio ambiente, no podemos nosotros cambiar un sinnúmero de factores que ya no dependen simplemente de quienes lo manejan. Porque si hablamos en lo que respecta a un cambio climático, que tenemos que ser sinceros y honestos, apoyar en ciertos momentos el tipo de trabajo que se realiza de parte de las autoridades. ¿Y por qué no decir de las empresas? Que son factores muy complejos, son empresas que realmente a veces tienden a poner situaciones muy particulares en relación y colaboración de prevenir situaciones ambientales. Continúe, compañero. Bueno, sobre la siguiente pregunta que es, ¿qué reformas podrías considerar para mejorar su capacidad de respuesta? Bueno, para mejorar la capacidad de respuesta, el Estado ecuatoriano se podría implementar reformas que refuercen la descentralización, permitiendo una gestión más eficiente a nivel local, además de potenciar lo que es la capacidad de los gobiernos autónomos y fomentar la innovación en la gestión pública. Mi compañera con la siguiente pregunta. En la, en la siguiente pregunta de la comparación con otros países, tenemos la pregunta que es, ¿qué lecciones se pueden aprender de la estructura organizativa de los otros estados que podrían ser aplicables al Ecuador? Tenemos como países con estructuras o sistemas federales, están como Alemania o Suiza, que estas ofrecen lecciones, descentralizaciones y clara asignación de competencias. Además, son países nórdicos
que ofrecen modelos de participación ciudadana robustas que permiten servir de referencia para el Ecuador en términos de gobernanza colaborativa. El modelo de gobernanza colaborativa y de participación ciudadana en países nórdicos podría ser una referencia útil para fortalecer la inclusión en la toma de decisiones. Y mi compañera Ginger. Bueno, en la siguiente pregunta es sobre la sopa de letras. Aquí tenemos que buscar las funciones del Estado ecuatoriano, que tenemos la ejecutiva, legislativa, también la judicial, electoral y la transparencia. La función del Estado ecuatoriano se puede entender como una responsabilidad y una tarea que se debe cumplir para garantizar el bienestar de la sociedad en el funcionamiento adecuado del país. Las funciones del Estado ecuatoriano son esenciales para mantener un orden social justo y equitativo. Cada poder tiene un rol específico, pero también debe de trabajar en conjunto para lograr así una gobernabilidad efectiva y así mantener las necesidades de la población. A continuación, mi compañero. Bien, después de haber escuchado cada uno de nuestros criterios, los análisis respectivos, eh, como parte de conclusión y de acuerdo a la Constitución de la República de Ecuador en los artículos 118 y 119, la función legislativa que juega un papel muy importante porque realmente se está constituido como tal. Hay que mencionar que dentro de ese marco también tenemos la función ejecutiva del Estado y una responsabilidad en la parte administrativa pública. Sus funciones principales es la de definir y dirigir las políticas públicas. Es así que dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General del Estado, su instrucción a todas las instituciones públicas para el cumplimiento de sus funciones. Asignan las funciones a la vicepresidenta, designan a sus ministros, servidores públicos y asimismo también corresponde ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía, lo cual es designar a los integrantes del mando militar y policial y velar por la soberanía nacional, la independencia del Estado, del orden interno y de la seguridad, dirigir la política de la defensa nacional. Sus artículos como tales, 141 y 147 de la función ejecutiva. Cabe mencionar que dentro de la Constitución y la ley orgánica de la posición judicial se compone de órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos. La ley determina su estructura, funciones, atribuciones y competencias. Esto de acuerdo también a sus artículos 167, 177 y 178 de la función judicial. Mi compañera Mariuxi va a hacer énfasis también de otro de los artículos de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República del Ecuador. Bueno, en el siguiente texto, este de aquí pertenece a lo que es a la función ejecutiva, ya que corresponde que al presidente de la República es el encargado de dirigir y controlar la administración pública y gestionar la implementación de políticas públicas en áreas clave, como lo que es la seguridad, lo que es la salud, y además que el presidente elabora Plan Nacional de Desarrollo y el presupuesto general del Estado. Ya. Tenemos el siguiente concepto que corresponde a la función judicial, ya que corresponde que tiene la administración injusta en el gobierno y ejerce organismos jurisdiccionales, administrativos y autónomos
y están bajo el nombre de la República y bajo las autoridades de la ley. Y estas normas son constitucionales y son supervisadas por el Consejo de la Judicatura, que corresponden al artículo 167, 177 y 178. Bueno, yo le voy a hablar sobre la siguiente artículo que lo encontramos en el 204, 206, que habla sobre la función de transparencia y control social. Se eligió esa porque está encargada de controlar la gestión pública de todos los niveles. De esa manera promueve e impulsa el control de las entidades y organismos que también o jurídicas del sector privado que prestan servicios o también desarrollan los intereses públicos. De esa manera cumplen con los derechos en prevenir y combatir la corrupción. Los que incluyen o los que forman parte de esta función son los organismos autónomos, que sería la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana, también las superintendencias de bancos, las superintendencias de compañías, entre otras. Bueno, a continuación mi compañero. Ya. En relación a las preguntas que están aquí, verdadero o falso, y el porqué de que los gobiernos autónomos descentralizados gozan de autonomía política administrativa y asimismo tienen a la Contraloría General del Estado como Consejo Municipal o Consejo Metropolitano. Debo destacar que este tipo de pregunta es falso, ya que dentro de este contexto, la Contraloría General del Estado no forma parte de los GAT, ya que es un organismo de control fiscal que supervisa la administración de los recursos públicos, pero no pertenece a la estructura de los GAT. ¿Verdadero o falso? Y el por qué. Eh, La Contraloría General del Estado no forma parte de los CAD, ya que es un organismo de control fiscal que supervisa la administración de los recursos públicos, pero no pertenece a la estructura del lugar. Los organismos y entidades creados por la Constitución o ley son ejemplos del Banco Pichincha, Kipro o Claro. Esta pregunta la califico como falso porque el Banco de Pichincha, Kipro, Claro son empresas privadas y no fueron creadas por la Constitución o la ley ecuatoriana. La Constitución y las leyes crean organismos públicos como el Banco del Pichincha, Banco Central del Ecuador o la Contraloría General del Estado. Otra de las preguntas, verdadero o falso, ¿es verdad que la empresa constituida por la función ejecutiva se crearán mediante decreto ejecutivo? Es verdadero, porque las empresas constituidas por la función ejecutiva deben ser creadas mediante un decreto ejecutivo, es decir, una decisión formal emitida por el presidente de la República. Esto está contemplado en la normativa que regula la creación de entidades o empresas públicas bajo el control del Ejecutivo. Es lo que realmente se ha realizado, un análisis bien conceptuado y asimismo, de acuerdo a lo que se pide dentro de la estructura, hemos realizado con esa verdadera normativa bajo la seriedad y responsabilidad de cada uno de mis compañeros, agradeciendo de que hemos tomado en consideración todos los puntos respectivos de la Constitución de la República del Ecuador, como ya lo mencioné anteriormente. Agradecemos la gentileza y el tiempo que hemos empleado para realizar este tipo de análisis. Muchas gracias. Espero tener una pronta reunión igualmente con ustedes. Te agradezco. Muchas gracias y una excelente tarde. Gracias.